Japón es uno de los países más avanzados del mundo, tecnología de punta, ciudades futuristas, trenes que no se retrasan ni un segundo, pero detrás de esa imagen perfecta, hay un problema silencioso. Uno que no se ve en las calles llenas de neons, pero sí en las escuelas vacías. En los pueblos abandonados y en las estadísticas, Japón está perdiendo población. Cada año mueren muchas más personas de las que nacen, hay menos niños, menos jóvenes. Y cada vez más personas mayores. Para que te hagas una idea, Japón ya tiene más pañales para ancianos que pañales para bebés, y si nada cambia, en las próximas décadas el país podría perder decenas de millones de habitantes. ¿Por qué la gente no tiene hijos? ¿Por qué tantos jóvenes deciden no casarse? ¿Y qué pasa cuando una de las economías más importantes del mundo empieza a quedarse sin personas? Hoy vamos a hablar de la pérdida de población en Japón, sus causas, sus consecuencias, y por qué este problema no es solo japonés, sino una advertencia para el resto del mundo. Polar dice que te suscribas, gracias. Para entender la gravedad del problema, primero hay que mirar los números. Japón alcanzó su pico de población en el año 2008, con aproximadamente 128 millones de habitantes. Desde entonces, la población no ha dejado de caer. Según el Ministerio del Interior y Comunicaciones de Japón, en 2023 el país perdió más de 800.000 personas en un solo año. Una de las mayores caídas registradas. El motivo principal es simple, pero preocupante. En 2023, nacieron alrededor de 730.000 bebés, mientras que murieron más de 1.5 millones de personas. Eso significa que Japón perdió población aunque no hubiera emigración. La tasa de fertilidad también ayuda a explicarlo. Hoy, una mujer japonesa tiene en promedio 1.2 hijos, muy por debajo del 2.1 necesario para mantener estable la población. De hecho, según datos del Banco Mundial, Japón lleva décadas por debajo de ese nivel. Las proyecciones son aún más impactantes. De acuerdo con la ONU, si la tendencia continúa, Japón podría pasar de 125 millones de habitantes hoy a menos de 105 millones en 2050. Y caer por debajo de 90 millones hacia finales de este siglo. Estos no son números lejanos ni teóricos. Son datos. Y marcan el inicio de una de las mayores transformaciones demográficas de la historia moderna. La caída de la población en Japón no es casualidad. Es el resultado de varios factores que se han acumulado durante décadas. El primer factor es el trabajo. Japón tiene una de las culturas laborales más exigentes del mundo. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, muchos trabajadores superan las 45 horas semanales, y el tiempo libre es muy limitado. Para muchos jóvenes, formar una familia simplemente no encaja con este estilo de vida. El segundo factor es el económico. Criar a un hijo en Japón es costoso, de acuerdo con el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón. El costo de criar a un solo hijo hasta la adultez puede superar los $200.000 estadounidenses. La vivienda pequeña, la educación cara y los salarios estancados hacen que muchas personas decidan no tener hijos. El tercer factor es el cambio cultural. Cada vez más jóvenes deciden no casarse. Según la Oficina de Estadísticas de Japón, más del 30% de los hombres y mujeres de 30 años nunca se ha casado, una cifra récord. Finalmente, existe una fuerte presión social, especialmente sobre las mujeres, que en muchos casos deben elegir entre su carrera profesional y la maternidad. Para una parte creciente de la sociedad japonesa, tener hijos ya no es una expectativa social, sino una carga difícil de asumir. Todo esto ha llevado a una realidad clara. No es que Japón no quiera niños, es que el sistema actual hace cada vez más difícil tenerlos. La disminución de la población en Japón no es solo una estadística. Ya está transformando el país de manera profunda. Una de las consecuencias más visibles es el abandono de zonas rurales. Según el Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones de Japón, más de 8 millones de viviendas están desocupadas.
Muchas de ellas se encuentran en pueblos donde casi no quedan jóvenes ni niños. El envejecimiento extremo de la población es otro problema clave. Hoy, más del 29% de los japoneses tiene 65 años o más, una de las proporciones más altas del mundo, según el Banco Mundial. Esto significa menos personas trabajando y más personas dependiendo del sistema de pensiones y de salud. El impacto económico ya es evidente. De acuerdo con el gobierno de Japón, la falta de trabajadores ha obligado a miles de empresas a reducir su producción o cerrar. Sectores como la construcción, la agricultura y el cuidado de personas mayores enfrentan una escasez grave de mano de obra. Para compensar esta situación, Japón ha recurrido a soluciones poco comunes. El uso de robots en fábricas, hospitales y hogares de ancianos se ha expandido rápidamente. Además, el país ha comenzado a flexibilizar, de forma limitada, sus políticas de inmigración. Sin embargo, estas soluciones no resuelven el problema de fondo. La pérdida de población continúa, y sus efectos se vuelven cada vez más difíciles de ignorar. Si la tendencia actual continúa, el futuro demográfico de Japón será muy distinto al que conocemos hoy. Según las proyecciones de las Naciones Unidas, la población japonesa podría caer por debajo de los 105 millones de habitantes en el año 2050, y seguir disminuyendo durante la segunda mitad del siglo. Esto implicaría un país más pequeño, más envejecido y con menos personas en edad de trabajar. El gobierno de Japón ha intentado revertir esta situación, ha implementado ayudas económicas por nacimiento, guarderías subsidiadas y permisos parentales más largos. Sin embargo, según informes del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón, estas medidas han tenido un impacto limitado en el número de nacimientos. El problema no es solo económico. También es cultural y estructural. Cambiar la forma de trabajar, reducir la presión social y hacer compatible la vida laboral con la familiar requiere transformaciones profundas, que toman décadas. Japón se ha convertido en un laboratorio demográfico. Lo que ocurre hoy allí podría ocurrir mañana en otros países desarrollados. La pérdida de población en Japón no es una historia sobre el pasado, es una advertencia sobre el futuro. Y la pregunta no es si este problema se extenderá al resto del mundo, sino cuándo. Japón no está enfrentando una crisis repentina, está viviendo el resultado de decisiones, estilos de vida y estructuras que se formaron durante décadas. La pérdida de población no ocurre de un día para otro, avanza lentamente, casi en silencio, hasta que sus efectos se vuelven imposibles de ignorar. Hoy, Japón es uno de los primeros países en experimentar este problema a gran escala, pero no es el único. Muchas otras naciones desarrolladas siguen el mismo camino: entender lo que ocurre. En Japón no es solo mirar a otro país, es observar una posible versión del futuro. La pregunta final no es qué pasará con Japón, la verdadera pregunta es: ¿qué aprenderá el resto del mundo antes de que sea demasiado tarde? Gracias por ver el vídeo. Si te gustó el vídeo, te invito a dejar un like y suscribirte para no perderte mis próximos vídeos. También puedes hacer una donación para apoyar el canal y traer más contenido. Muchas gracias por ver. Yo soy Polar Mapping. Polar dice que te suscribas. Gracias.